Hola, ¿cómo están? Mi nombre es David, trabajo en Patagon AI y este video es para mostrarles cómo uno puede ver la performance de nuestros agentes en producción y las distintas herramientas que tienen nuestras compañías, nuestros clientes para monitorear y ver cómo están performando los agentes, ¿sí? Como primer paso tenemos la pestaña de agentes de conversaciones en tiempo real. Básicamente acá tenemos todas las conversaciones que están entrando en tiempo real. Podemos ver el número de teléfono del cliente, podemos ver a qué hora empezó, cuánto se dijo y también tenemos un rating que evalúa las distintas conversaciones, ¿sí? Eh, una estrella es alguien que no tuvo mucho interés, que vino y se fue. 4 estrellas son clientes, 3 estrellas son clientes que tuvieron un interés, pero no quedó claro que era un interés fuerte. 4 y 5 estrellas ya son clientes que dijeron su nombre, que tenían un interés claro, que quisieron y agendaron una reunión o querían que les contactaran, con lo cual así podemos saber rápidamente qué tipo de clientes interesantes tenemos y obviamente podemos abrir toda la conversación, ¿no? Entonces podemos ver exactamente eh, quién fue, qué dijeron. También ustedes pueden agregar comentarios, ¿sí? Por ejemplo, acá podemos ver todo lo que dijeron las personas, ¿no? Diana Castillo, acá está su mail, cuál es el presupuesto con el que cuentas, qué tipo de casa querés, 4 dormitorios, etcétera. Y ahí se ve que la AI le responde y constantemente le trata de dar más información y inclusive agenda la cita. Y también ustedes si ven algo que no funciona, siempre pueden agregarnos comentarios en las conversaciones. Es decir, David, David o David Grandes, este agente acá tuvo un error y nuestro equipo lo ve inmediatamente y trabajamos sobre eso todo el tiempo, ¿sí? Para tratar de que la gente tenga la mejor performance posible. Por eso también nosotros trabajamos con nuestros clientes semana a semana para asegurarnos de que la conversión esté en el lugar justo. Bien, por un lado tenemos eso que es cómo funciona la conversación en tiempo real y por otro lado también lo que les quería mostrar es la performance de los agentes. Este es un cliente de ejemplo, pero básicamente acá podemos ver distintas métricas. Podemos ver la métrica de engagement, que es la métrica naranja, que muestra qué proporción de clientes continúan la conversación después del primer mensaje. Como pueden ver es alto en este caso, el 80%, 90%, lo cual es muy muy bueno. También podemos ver la línea azul. La línea azul es cuántos clientes quisieron agendar una reunión, que también es una proporción muy buena la que tenemos nosotros con este cliente. Pero también acá podemos ver la línea verde. La línea verde es cuántos clientes fueron de 4 o 5 estrellas. Y como pueden ver, siempre hay un gap entre la cantidad de gente que tiene 4 y 5 estrellas y la cantidad de gente que agenda. Y hemos visto gaps entre 50% a 5%. Realmente es considerable. Con lo cual, ¿qué quiere decir eso? Hay muchos clientes súper interesantes que querían agendar, pero no agendaron. Se quedaron en el último paso, no pudieron confirmar el horario. Y ahí es súper importante actuar y hablar con esos clientes. Entonces nosotros lo que hacemos es lanzamos mails en tiempo real que hablan de esos clientes, ¿sí? Cuentan, básicamente llegan a tus equipo de ventas estos mails en tiempo real que te notifican de algún cliente que quiere avanzar o que estuvo cerca de avanzar y así tú puedes ver la conversación inmediatamente y hablar con ellos también en tiempo real. Así que eso es un poco cómo nosotros hemos logrado que empresas logren pasar de una conversión de 0.25% a 5% con el AI, pero después, gracias a trabajar con seres humanos juntos para capturar estos mejores potenciales leads, llegamos a conversiones de 8 o 9%, lo cual es realmente increíble comparado con lo que es el trabajo humano manual y más difícil, ¿no? De lograr una conversión rápida y ayudar a tus clientes. Bueno, eso sería un poco una demostración de cómo funciona la plataforma de Patagon AI. Si tienes dudas, anda a www.patagon.ai.